Ahora sí. Janet y Norman, bienvenidos también. Ok, entonces hoy veremos con el favor de Dios este capítulo 14, que es de la fe salvadora, que tiene como título de la fe salvadora. Son 3 párrafos, creo que podríamos verlo todo. Trataré de ver si podemos hacer una forma distinta, pero bueno, veremos cómo avanzan. De la fe salvadora. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a leer todos los 3 párrafos antes de poder entrar en la explicación. Así que alguien que pueda leer el párrafo 1, alguien lee el párrafo 2 y otra persona lee el párrafo 3, por favor. Yo leo el párrafo 3. 1, perdón. Perfecto, adelante. ¿Me escucha bien? Sí. Listo. La gracia de la fe, por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y de otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Gracias, Clovis. ¿Alguien que pueda leer el párrafo 2, por favor? Amén. Buenas noches. Bueno, Isaac y luego el hermano Edgardo lee el 3. Dice el párrafo 2. Por esta fe el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. Y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptarle, recibirle y descansar solo en él para la justificación, santificación, vida eterna y en virtud del pacto de gracia. Ok, esta fe, aunque sea de un nivel diferente, pueda ser débil o fuerte, es sin embargo, aún en su nivel más bajo, diferente en su clase y naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora, de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo, y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada, debilitada, resulta, sin embargo, victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Muchas gracias, hermano Edgardo, y Isaac también. Antes de empezar a explicarlo, recordarles que estudiamos la confesión de fe porque nos ayuda a mantener unidad en la doctrina, nos ayuda a saber qué creemos, a poder defender esto y poder también protegernos tanto de ataques externos como internos. Si en algún momento alguien llegara a enseñar algo diferente a lo que dice la Biblia, lo podemos comprobar con esto, entendiendo de que la Biblia es la fuente,
La confesión es simplemente lo que nos ayuda a saber qué es lo que creemos de la Biblia. Y recordando de que todos los seres humanos tienen confesiones, pero cuando las tienes por escrito, es más fácil poder estudiarla y poder pasar esa información a otros. Cada persona que diga yo creo esto de algo es una confesión de fe. Así que todos creemos algo de algo, pero es bueno saber eso porque en una iglesia, principalmente, ayuda a que se sepa y podamos tener seguridad de lo que creemos. Muchas iglesias que no tienen confesiones de fe escrita, si usted llega y le pregunta qué crees acerca de Dios, de la Trinidad, pues simplemente escuche una respuesta por cada persona diferente que no se parezca una a la otra. Y entonces puede haber confusión, y sin duda alguna lo va a haber. Sin embargo, cuando hay unidad y entendemos la palabra, las doctrinas a la luz de la palabra, puede haber unidad y la iglesia puede crecer sanamente. Ok, habiendo dicho eso, entramos entonces de lleno al capítulo 14 de la fe salvadora. La fe. Antes de empezar a definir la fe salvadora, como se llama el capítulo, yo quisiera saber qué entienden por fe, qué es fe, lo que ustedes entienden que es la fe. Que no sea Hebreos 11:1, 12:1, que entienden por fe, en sus palabras. Buenas noches a todos. Creer y depender de la palabra de Dios y de Dios. Ok, Yo pienso que es confiar en Dios, en lo que ha dicho. ¿es posible tener fe en algo más que no sea Dios? Sí, Sí. casualmente. Adelante, hermano. Yo solo iba a decir sí. Ok, Ok. Sukaina, ibas a decir algo. Sí, que casualmente iba a aportar que cuando hablamos de fe pensamos que solamente se refiere a cosas religiosas y eso, pero la fe, tenemos fe diariamente, o sea, en todo lo que hacemos, de subirnos a un bus, no sé, o sea, tener confianza de que ese chofer no está, qué sé yo, loco y montando un avión. O sea, la fe es como una convicción a ciegas, una convicción ciega de cómo nos conducimos o en qué creemos. Perfecto, y es totalmente cierto. Tenemos fe en muchas cosas. Y precisamente el capítulo va a tratar de explicar la fe salvadora, ¿no? La fe que se basa en Cristo, pero tenemos fe en cualquier cosa, que tengamos el conocimiento, que estemos convencidos y tengamos la confianza. Esos son los tres elementos importantes en cuanto a la fe. Por un ejemplo que escuché, uno puede tener fe en una silla, cuando yo estoy consciente, tengo el conocimiento que la silla existe, estoy convencido de que está hecha para poder sostenerme y confío en que la silla me puede sostener cuando yo me siento y descanso en la silla. Tengo fe en esa silla que me va a sostener. Están esos tres elementos vigentes en mi forma de pensar, pero no es algo visible en ese momento, pero están ahí. Y pasa lo mismo con muchas cosas, como bien mencionó Sukaya. Pero aquí se habla específicamente de la fe que genera, la fe que nos puede salvar. Entonces, no es que la fe es mágica, sino la fe en algo específico que nos puede salvar. Algo que es importante aquí es que aquí dice algo interesante al principio, dice, la fe de la gracia y la fe por la cual los escogidos, aquellos que Dios ha elegido para salvación, reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas. Es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Entonces, esta fe, según lo que leemos aquí, no es una fe que procede de nosotros. No es una fe que la produzcamos. Es una fe que es Dios, a través del Espíritu Santo, quien la genera en nosotros. Y eso se hace evidente, pues tiene efectividad a través de la predicación de la palabra. Alguien que pueda leer Juan 6:37. Juan 6:37 y 44. Juan 6, versículo 37 y 44. Otra persona que busque Efesios 2:8. Otra persona que busque Romanos 10:14 y 17.
Y alguien que busque Hechos 20:32 y otra persona, Primera de Pedro 2:2. Juan 6:37-44, Efesios 2:8, Romanos 10:14-17, Hechos 20:32 y Primera de Pedro 2:2. El que tiene Juan puede leerlo, por favor. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. ¿Hasta dónde era? Y el versículo 44, solamente el 44 ahora. Ok. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo Ok. resucitaré en el día final. Gracias, hermana. Aquí es solamente para reforzar lo que dice el principio. Son solamente aquellos escogidos que Dios llame los que pueden llegar a Él. Lo que quiere decir que es algo que escapa de nuestras capacidades humanas. Es un don dado por Dios. Solamente así podemos llegar al Padre. Y es importante que tengamos eso claro, porque esto nos ayuda también al momento de poder presentar el Evangelio, saber de que depende de Dios y no de la persona. Efesios 2:8. Yo lo puedo leer, pastor. Ok, gracias, Tiffany. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Exactamente. Esta fe, somos salvados por gracia, porque Dios nos decidió hacerlo de una manera inmerecida, pero la manera como hizo esa fe, esa gracia, fue a través de la fe. Y que como bien leyó Tiffany en Efesios 2, ese regalo no procede de nosotros, es Dios quien lo pone en nosotros. Entonces, esta fe, esa confianza en Cristo, solamente es posible tenerla si Dios nos las ha puesto. Ahora, ¿cómo se activa esa fe o cómo recibimos esa fe? Una pregunta, ¿cómo pasa eso? Bueno, es con la palabra. Romanos 10:14 y Romanos 10:17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y 17 dice así: así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Amén. Gracias, hermana Janet. Esto es importante, porque hay muchas personas que piensan, que entienden la primera parte, Dios es el que da la fe. Y por tanto, como Dios es el que da la fe, yo me encargo simplemente de esperar a que Dios le dé la fe a las personas. Pero ese es un error. De hecho, esa es una postura errada llamada hipercalvinismo, que se trata básicamente de decir no hay necesidad de predicar, no hay necesidad de llevar el evangelio porque Dios es el que da la fe. Es una verdad, pero que está utilizada para llevar una conclusión errónea porque no están tomando en cuenta otras partes de la Biblia. Sin duda alguna Dios da la fe, pero Dios, acabamos de leer, el medio que usa para que esa fe se active en las personas. Y es la predicación de la palabra. Dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no escuchan la palabra? Entonces, eso significa que nuestra función en este trabajo, en la obra de Dios, es predicar, pero predicar la palabra, tal cual, como ayer escuchábamos en la predicación, ¿no? Romanos 1 dice, el poder de Dios es el evangelio. Cualquier otra cosa que no sea evangelio no es el poder de Dios. Entonces, nuestra función es predicar el evangelio, tal cual, puro, sin agregar ni quitar. Y Dios se encargará de darle la fe a la persona que crea. No todo el que escuche creerá, pero no sabemos y no nos toca a nosotros saberlo, sino simplemente predicar. Puede también pasar que alguien que Dios quiere que crea no responda al momento de que usted le predique y puede que crea años, meses, días después por medio de otra situación. Pero esa palabra ha sido clave en ese proceso. Por lo tanto, no nos afanemos por ver las respuestas, porque no siempre va a pasar como Pedro cuando predicó y se convirtieron 3,000 y después 5,000. No siempre va a pasar eso. A veces predicaremos y nos pasará como Jeremías, que nadie se arrepintió, o como Jonás, que todo el pueblo se arrepiente.
Pero nuestra función no es generar la fe, porque si tenemos claro lo que dice la palabra, es Dios quien la da. Así que oramos, pedimos que Dios tenga gracia con las personas a las que van a escuchar el Evangelio. Y nuestra función es estudiar la palabra y presentarla, tal cual. Y confiando en que el Espíritu de Dios haga la obra, que es por gracia. No tiene la obligación de hacerlo. Es por gracia, es decir, un favor inmerecido. Luego dice al final, por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados, esa fe aumenta y se fortalece. Es decir, esta fe que Dios pone para que creamos puede crecer, puede fortalecerse por medio de el bautismo y la cena del Señor. En cuanto a esos dos puntos, que son las ordenanzas que Dios da para todo el creyente, se fortalece porque cada vez que alguien se bautiza, cada vez que tomamos la cena del Señor, es básicamente hacer una demostración viva del Evangelio. El bautismo representa que hemos muerto y que hemos resucitado con Cristo. Es un anuncio público de esa fe. Y cada vez que alguien se bautiza, podemos ver a Dios obrando en la vida de alguien más. Reconocer eso visiblemente, públicamente. Y con la cena del Señor se fortalece porque recordamos el sacrificio de Cristo, su resurrección y su promesa de venir. O sea, esas dos ordenanzas nos afirman el mensaje de salvación que Dios dio. Pero también dio otros medios. La oración, la palabra, aumenta y fortalece nuestra fe. Eso quiere decir, porque en el capítulo 3, el párrafo 3, vamos a ver que dice que a veces la fe es débil o fuerte. Que creer en Dios, creer que Jesús es Señor, que puede ser, es nuestro Salvador, es parte importante y es la parte inicial de la fe. Pero eso debe seguir aumentando y debe ir creciendo. Y eso se aumenta a través de la oración y los medios designados por Dios, congregarnos, obedecer, leer su palabra. Alguien que pueda leer Hechos 20:32 y cuando termine esa persona, lea la otra persona, 1 de Pedro 2:2. Hechos 20:32. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Gracias, Isaac. Y 1 de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2, ¿cierto? Sí, por favor. Sí. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Ok. En ambos casos habla de cómo la importancia de la palabra ayuda a que crezcan para salvación, es decir, para que puedan, y no es que crecen en ser más salvos, sino que en la salvación se va fortaleciendo porque la palabra nos permite conocer más a Dios. Y mientras más conocemos a Dios, más confiamos en Él. De hecho, la palabra confianza tiene la palabra fe. En su raíz original, confianza es de confidere, de con fe. Entonces alguien tiene fe, o sea, está convencido de algo y por eso confía en esa persona. Entonces, a medida que conozcamos algo, que nos aseguramos de que eso es real, podemos tener el conocimiento, nos convencemos de que es así y confiamos en eso. Es importante las tres: conocer, estar convencidos y confiar. Los demonios llegan hasta el convencimiento, porque ellos conocen y están convencidos de que Jesús es el Señor. Ellos no confían, por eso ellos no pueden ser salvos. Nosotros necesitamos los tres elementos: conocer, estar convencidos y confiar. No puede haber fe salvadora sin el conocimiento. Es imposible. Es imposible. Precisamente por eso es que tenemos que predicar el evangelio a todos. Muchas veces se habla hoy de que solo basta tener una fe sincera. Cree genuinamente esto, pero creer genuinamente algo no hace que eso sea cierto. He escuchado muchas veces en mi trabajo, donde estoy de lunes a viernes,
personas que se han acercado a mí como que me da risa porque ellos vienen hablando una suposición como si en verdad yo dijera eso, aunque lo he dicho y me toca corregir. De que yo sé, Nelson, que tú no te importa si alguien es hindú o musulmán o católico o judío, porque al final lo que importa es que adoramos a lo mismo y creemos sinceramente que es así. Pero no, si alguien sinceramente cree que algo es algo que no es, por más que crea sinceramente, no va a pasar. Si uno cree sinceramente que una silla de papel me va a aguantar de la misma manera que me aguanta una silla de madera, por más que tú digas que es así, que tú de corazón tú lo crees, cuando te vayas a sentar, ese objeto de tu fe no va a poder sostenerte. Y te vas a dar cuenta de una realidad que por más que creíste firmemente que eso servía, no sirvió y te vas a caer. En el menos malo de los casos, a no ser que te golpees y tengas un daño mayor. Entonces, la fe sincera no es suficiente. Si no es la fe con el conocimiento de eso que realmente vale la pena, que en este caso es Cristo. No es Dios, no es Dios en el sentido de lo que lo plantea un musulmán, que dice que cree en Dios, pero no es el Dios de la Biblia. O incluso cualquier otra religión que plantee que creen en Dios, pero no en el Dios bíblico. Si no estamos convencidos, si no conocemos a esto, no puede haber salvación. Necesitamos tener ese conocimiento para creer para poder tener esta fe salvadora. El conocimiento va ligado, muy ligado a la fe. Precisamente por eso es que la palabra es vital. Y en cuanto a lo de la fe aumenta y que se fortalece, es importante porque tenemos varios ejemplos en la Biblia, pero uno de los ejemplos más claros es cuando Dios llama a Abraham y Abraham cree en la promesa que Dios le da a Abraham y dice que le fue contado por justicia a Abraham. Abraham tuvo fe, Dios le dio la fe, creyó, salió de la tierra de su padre y se fue, creyó. Pero Abraham todavía conocía muy poco a Dios. Como consecuencia, Abraham dudó de Dios en muchas ocasiones e hizo cosas que no iban acorde con lo que Dios esperaba de él, a pesar de que ya había creído en él. Pero mientras Abraham seguía conociendo a Dios, él iba corrigiendo su comportamiento cada vez más, al punto que cuando Dios en un momento, en su momento cumbre, cuando se narra la palabra, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, él no duda en Génesis 22 de decir voy. El Abraham de Génesis 12 jamás hubiese podido. Tuvieron que pasar muchos años en ese proceso. Aparte que Abraham no tenía palabra escrita, Dios le hablaba de vez en cuando a Abraham, o sea, el conocimiento era menor, así que tomaba un poco más de tiempo conocerlo. Pero cuando fue aumentando ese conocimiento, su fe se fue fortaleciendo y era ya mucho más fácil para Abraham creer, obedecer a otras cosas que Dios dijera. A nosotros nos va a pasar igual a medida que pasemos más tiempo en la palabra. Encontramos una verdad bíblica, nos va a confrontar, pero cuando comencemos a obedecer, la creemos, probamos y damos cuenta que es verdad y nuestra confianza aumenta en Dios. Y de manera que cuando me encuentre con otra, me va a ser menos difícil, siempre es un poco difícil, pero va a ser menos difícil poder obedecer y seguirlo. Y de la misma manera, poder hablarle a otra persona, de decirle, ten confianza, que Dios no miente y es totalmente cierto lo que él dice aquí, aunque puede que no parezca. Así como no parecía lógico eso que Dios le pidió a Abraham, muchas veces puede que no nos parezca bueno o lógico lo que él nos pide en muchos momentos de la Biblia, pero siempre es bueno. Hasta aquí hay otros puntos más adelante. ¿Hay algún comentario o pregunta en cuanto a Dios da la fe? ¿Queda claro eso? La da a través de la predicación y esa fe puede crecer mediante la oración y la lectura y los medios que Dios dio de gracia. ¿Algún comentario acerca de eso o pregunta? Pastor, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Por qué la Biblia habla acerca de niveles de fe y también en segunda de
de Corintios 12, si no me equivoco, habla del don de fe. Es decir, la fe se puede dividir en el sentido de que, bueno, existe una fe que es fe, la fe salvadora, en la que estamos hablando, o sea, en la que tenemos todos los cristianos que hemos sido salvos. Y la otra fe que es como un don que, no sé, hay personas que tienen una fe que, wow, que esto va a pasar y esto pasa. No sé, porque la Biblia como que hace distinción de la fe salvadora a niveles de fe que cada cristiano tiene. Pues, o sea, usted hablaba de la oración y los medios de gracia para aumentar nuestra fe, pero yo pudiera ser una persona que usa todos esos medios de gracia, una calidad y una cantidad, wow, y otra persona no tanto, pero la otra persona tiene un don de fe que esa persona, o por esa fe, ocurren cosas en su vida que en la mía no. Pues, no sé si me expliqué. Sí, creo que sí. Vamos a ver un poquito más en el párrafo 3, cuando habla aquí de un nivel diferente, puede ser débil o fuerte, en el párrafo 3. Pero para hablarte un poquito de que la fe aumenta y se fortalece, lo que menciona en 1 Corintios 12, el don de fe es diferente. No se refiere al don de fe de salvación. Ahí sí es claro. Ese don de fe que se menciona en 1 Corintios 12 hace alusión a no a la fe salvadora. Ese es un don de fe que se le da a alguien que ya ha creído y que Dios le capacita con la bendición de poder creer más fácil y más fuerte a los mandatos que Dios da. No es que la fe va a hacer que pasen cosas en su vida, sino que esta persona que mientras más fe tenga, que Dios le haya permitido tenerlo, y todos podemos ir creciendo, ¿no? A algunos Dios le da por gracia mucha más fe en un momento inicial, pero le permite poder confiar más en Dios, porque la fe es eso, confianza en Dios. Entonces, una persona con el don de fe realmente lo que va a hacer es que va a poder animar, exhortar mucho más fácil a otros hermanos débiles en la fe. Porque ¿qué es alguien débil o fuerte en la fe? Que, bueno, veremos más adelante. Es alguien que todavía duda de ciertas cosas. Por ejemplo, la Biblia dice cosas acerca de los mandatos para los esposos, para las esposas. La Biblia nos dice que debemos hacer como empleados, como trabajadores, pero hay personas que no lo hacen o que dicen, dudo de que sea así. La Biblia habla ciertamente acerca de cómo debe ser el orden en la iglesia, quién debe predicar, quién no debe predicar. La persona que tiene más fe o que su fe es más fuerte, cree más fácilmente y obedece. Una persona con fe débil normalmente es porque confía menos. La razón por la que confía menos es porque conoce menos. Entonces esa persona con fe fuerte lo que va a hacer es básicamente animar a la persona a decir, no, lo que Dios dice es verdad. El Abraham de Génesis 22 tiene una fe mucho más fuerte que el de Génesis 12. Ese Abraham de Génesis 22 podía acercarse a otra persona y decirle, ahora con mucha más seguridad, yo sé que Dios hace esto. De la manera como Jonás sabía que Dios podía salvar, otra persona que todavía dude dice, no, yo necesito hacer tal cosa, necesito ir allá. Entonces, la fe, mientras más fuerte, nos va a ayudar a obedecer más y nos va a ayudar a poder exhortar a otros a creer, hey, Cristo es suficiente, su palabra es suficiente, y a mostrarle a otras personas las promesas que Dios da y a enfatizarle la necesidad que tenemos de confiar en Él. Pastor, también yo creo que la hermana se refería a que hay gente que dice que es que yo tengo fe en que ese trabajo iba a ser mío y ¡pam! Se da el trabajo. Yo tengo fe que esto, y eso está totalmente sacado del contexto. Casualmente. Así que yo creo que sí, ¿verdad? Era eso que usted ha escuchado. Yo le iba a dar las gracias al pastor porque yo me imaginaba una respuesta así más o menos, pero nunca me imaginaba que el pastor me iba a decir que esa fe no es para que las cosas pasen, porque yo siempre había ligado a esas personas que tienen ese don de fe, yo siempre lo había ligado a que las cosas sucedan, que esa persona tiene tanta fe que la cosa va a pasar y pa, es sano, consigue el trabajo y que, o sea, todo le pasa, pues, y ahora que usted me aclara que esa persona tiene fe que las cosas van a pasar y así no pase, o sea, esa persona su fe sigue allí intacta, o sea, no es una fe en lo que, no sé si me expliqué, ahora ya entendí. Muchas gracias. Sí, gracias, Maylin. Es una fe en lo que conoce, ¿no? En lo que conoce, Nelson. Por ejemplo, yo sé que el Señor viene
Y yo estoy convencida de que Él viene y yo lo estoy esperando diariamente porque Él dijo que Él viene pronto, aunque ese pronto la gente lo tome por tardanza. Exacto, y la Es fe no una se, fe así. y esa fe no se debilita cuando el día pasa y el Señor no vino hoy, y entonces esa fe que se debilitó mañana, no. O sea, esa fe sigue allí firme. Ahora sí, entiendo. Correcto. La fe muchas veces se malinterpreta y gracias por las aportaciones de ambas, eh, con el que yo creo y que yo creo como un poder mental va a pasar. Pero no, la fe siempre ha sido en creer lo que Dios dice y hacerlo. Cada ejemplo que se da aquí, la fe es obediencia. La fe no es decir, yo he escuchado a una persona decir, es normal, hey, cree que tú vas a tener esa casa por fe, cree que vas a tener ese trabajo por fe. No, si Dios no me dijo, eso no es fe. Fe es creer que Dios dijo algo y yo creo que va a pasar. Dios dice que Él va a proveer mis necesidades básicas. Yo creo en eso, porque la Biblia lo dice, como bien dijo Maylin. Jesús dijo que viene, yo creo que va a venir. Yo no dudo. Yo creo que el poder honrar el matrimonio es algo bueno, yo lo creo, porque la Biblia lo dice. Yo creo que ir a la iglesia es bueno, y eso es fe. Voy por fe. Solamente Abraham fue por fe a otra tierra porque estaba siguiendo una orden de Dios, no porque él inventó, voy a IKEA por fe a averiguar. O sea, la fe los va a llevar a obedecer. Ok, seguimos en el párrafo 2 y después podemos seguir con las preguntas. Pues, si vuelven, se les acuerda algo del párrafo 1, puede pasar. En el párrafo dice, por esta fe el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra. Y dice, perciben ellos una excelencia superior y todo lo que se menciona aquí, la excelencia de Cristo, la plenitud del Espíritu Santo en sus operaciones. De esta forma el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída y actúa de manera diferente según el contenido de cada pasaje. Y básicamente todo lo que habla aquí este párrafo es el cristiano que tiene, la persona que tiene fe en Cristo va a tener fe también, va a tener confianza de que la palabra de Dios es suficiente, de que todo lo que dice la Biblia es digno de confianza, es digno de fe, es digno de obedecerlo. Todo es ligado. ¿Crees en Cristo? Creerás que la palabra de Dios es suficiente. Es una consecuencia directa de la fe. Porque la fe viene por el conocimiento. Si no hay conocimiento, no hay fe verdadera. Entonces, eso va a hacer que nosotros podamos, como bien dice aquí, obedecer a los mandatos, temblar ante las amenazas, abrazar las promesas de Dios. Y obviamente lo más importante es que nos va a llevar a creer en Cristo, arrepentirnos y creer en Él como suficiente para salvarnos y guardarnos hasta el fin. Entonces, si tenemos fe, creeremos en la palabra de Dios. No necesito creer a nada más. Y no solo creer eso, sino que dice, percibe una excelencia superior a todos los demás escritos. El cristiano valorará la Biblia por encima de todo, por encima de todo. La palabra de Dios va a ser nuestra norma suprema de todo. Vamos a querer buscar en ella la guía para nuestra vida. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo hago esto? ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? ¿Es pecado? ¿No es pecado? ¿O no sabía que esto existía? Y a medida que vamos leyendo, Dios, como bien dice ahí, en algunos momentos nos consuela y confío en que Dios dice que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa y yo la creo. Dios dice que no debo temer porque Él está conmigo, entonces yo actúo en fe y no temo cuando me den una noticia que parece digna de temor. Yo, cuando me confronta con una situación que dice que debo tener temor de algo que no está bien, yo debo tener temor de algo que no está bien. La fe me debe llevar a eso. Bien sabemos de que hay luchas, como bien las vive todo cristiano y todos los personajes en la Biblia, pero en esencia vamos a valorar la palabra. Vamos a querer buscar en ella la verdad que está aquí, que la Biblia es verdad, y poder saber entonces qué hacer, empezando por creer en él. Prende una persona que tiene fe, se va a evidenciar porque va a actuar en base a lo que ha creído. Eso lo vamos a ver también más adelante en el párrafo 3, pero para un adelanto de eso, en Santiago 2:14, si alguien puede buscar Santiago 2:14.
El que lo tiene lo lee, por favor. Amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Exacto. No es que las acciones nos salvan, sino que si tenemos fe, gracias Virgilio, vamos a vivir de eso. Por eso es que hay un dicho que siempre digo con respecto a esto, que es súper sencillo para mí, es decir, no todo el que va a la iglesia es cristiano, pero tú no puedes ser cristiano y no congregarte. Porque si tú has creído en Cristo, tú obedecerás en el mandamiento más fácil que hay, que es ir a la iglesia, congregarte. Yo creo que no hay ningún otro mandamiento más fácil que ese, ir a la iglesia, congregarse. Entonces, mucha gente dice, no, yo soy cristiano, pero pregúntenle a qué iglesia va, a ninguna, o dicen una cualquiera y cuando preguntan en la iglesia nadie lo conoce, porque fue una o dos veces y más nunca. Entonces la fe se va a evidenciar, la fe salvadora se va a evidenciar en esa obediencia, en esa acción de poder ver y valorar la palabra como importante. No solo en eso, sino que vamos a querer buscarla para todo. Y necesitamos buscarla para todo, tal cual Pedro animaba a los hermanos, a los judíos en la dispersión, decía como niños recién nacidos, la ley no adulterada, es decir, la palabra, porque es la que los va a ayudar a crecer. Mientras más conozcamos de la palabra, más conocemos a Dios, y mientras más conocemos a Dios, más confiamos en Él, y mientras más confiamos en Él, va a ser mucho más fácil obedecerle y no temer, y poder ser fortalecidos en eso. Si ustedes de niños estuvieran escuchando de su padre, no te preocupes, nosotros no nos preocupamos de niños normalmente por muchas cosas porque confiábamos plenamente en nuestros padres y no poníamos en duda, ni nos importaba, ni sabíamos si había inflación, si la gasolina subía o no subía, si había invasión para los que vieron la invasión, si lo que fuera. O sea, el niño confía plenamente en el papá y sabe que no tiene idea de cómo cada día hay comida, pero confía en que va a haber, sabe que va a haber, no sabe ni cómo, pero confía en los papás. Entonces, nosotros, mientras más conocemos a Dios, podemos confiar en Él y obedecer, a pesar de todo. Por eso que dice la palabra en Hebreos, que andamos por fe y no por vista. Eso quiere decir de que nosotros no nos guía cómo está el mundo para saber qué hago. Yo me guío por qué dice la Biblia para saber qué hago, independientemente de qué pase en el mundo. Las noticias son importantes verlas y todo, pero no son mi norma para actuar. Yo no espero a que el mundo me diga qué hago para entonces ver si yo lo hago o no lo hago. O si la Biblia me dice que algo es bueno en tiempo de paz, en tiempo de guerra, en tiempo de prosperidad o en tiempo de escasez. Lo que es bueno siempre y lo que es malo siempre, sin importar cuál sea la condición, porque nosotros nos guiamos por la palabra de Dios que es eterna, que no cambia, como los gobiernos sí cambian. Solamente nos guiamos por la palabra, es decir, por fe. Es básicamente lo que significa eso. Yo me digo, ¿por qué dice Dios? Precisamente por eso podemos ser capaces de congregarnos cuando mucha gente tiene miedo de salir, de que, no, de acuerdo cuando algunos decían, no, este tiempo no es bueno para tener hijos, porque el COVID y no sé qué cosa. Nosotros nos guiamos porque dice el mundo, nos guiamos por lo que dice Dios, y lo que Dios dice que Dios es bueno en cualquier caso. Cuando ponemos el mundo o lo que sucede como una excusa para actuar, no estamos confiando y actuamos por vista. Por ejemplo, Abraham, Dios le prometió un hijo y luego Dios le aclaró que era con Sara, pero él vio el panorama y él dice, wow, yo estoy viejo, bueno, todavía puedo, pero mi esposa ya no puede. ¿Será que Dios, tal vez yo debo acomodarme a la circunstancia? Yo voy a acomodar lo que Dios me dijo a la circunstancia y entonces yo lo hago. Pero no necesitamos acomodar nada. Simplemente esperar en lo que Él dice que va a pasar y va a pasar si Él lo ha prometido tal cual es. Las cosas es asegurarnos de que Dios lo dice. Que si yo no lo dice, y por más que yo lo crea con vehemencia, no va a pasar. Por eso tenemos que tener bien claro eso. ¿Qué dice Dios y qué no dice Dios? Porque si yo comienzo a creer
que Dios me prometió sanidad para todas las personas por las que ore, por más que yo crea ciegamente que eso va a pasar, eso no va a pasar. Porque Dios nunca prometió sanidad para todo el mundo. Entonces mi fe debe ser fuerte en lo que Dios dice. Por eso necesito conocerla, palabra de Dios, y valorarla para que no sea lo que alguien más diga, que suene bonito, mi creencia, sino que mi creencia esté basada simplemente en esto. Eso genera frustración, genera decepción. Muchas personas creen que lo que dicen Hechos 16, creo que es, no lo tengo aquí apuntado, pero creo que es 16. Sí, Hechos 16, 31, cuando Pablo encuentra el carcelero y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso era Pablo hablando con el carcelero. Pero si no entendemos la palabra, por eso que necesitamos tener el conocimiento correcto, comenzamos a decir, es una promesa para todos, de que Dios me promete de que todo el que cree será salvo toda la casa, y comienzo entonces a creer que yo debo declararle a Dios, reclamarle a Dios, cuando jamás no somos nadie para reclamarle a Dios. La Biblia presenta ejemplos de cuando personas le reclamaron a Dios, y yo ni siquiera le tuve explicaciones porque no tiene por qué darnos explicaciones. No somos nadie para declarar ni para exigirle a Dios nada. Y si algo ahí parece que no es, entonces porque eso no es lo que dice la palabra. Ese texto es necesario entenderlo en el contexto. Por eso que es necesario valorar la palabra, pero estudiarla y analizarla bien, para que mi fe esté fundamentada en la verdad y no en lo que a mí me conviene, lo que yo quiero creer de esto. Dios nunca ha prometido que nos va a dar riquezas a todos. Jamás. Pero si yo digo que yo tengo fe, que Dios me lo va a dar porque soy un hijo del rey, porque sí soy hijo del rey, por eso no significa que voy a tener riquezas en el sentido mundano. Puede que Dios me dé dinero, pero Dios nunca lo promete. Entonces comienzo a creer algo que la Biblia no manda, mi fe aumenta en eso, y cuando no lo recibo, ¿qué pasa? Me decepciono. Y como me decepciono, me voy. Porque digo, Dios mintió. Dios no me dio lo que dijo que me tenía que dar. Por eso que la fe salvadora se basa en el conocimiento de la verdad, no en la Biblia malinterpretada, y necesitamos por eso tener mucho cuidado de que lo que le prediquemos a las personas sea la verdad tal cual. Porque si no, le estás diciendo a alguien, si tú vienes a Cristo, tu esposo se sana. Si tú vienes a Cristo, tu hijo sale de la pandillería, del malantería o lo que sea. La Biblia no dice eso por ningún lado. Entonces, no usemos la fe para vender cosas falsas, porque cuando la persona se dé cuenta de la mentira, no va a creer que la persona le mintió, va a creer que Dios le mintió. Entonces se decepcionan de Dios y se van. Por tanto, están jugando con la vida espiritual de las personas. Por eso necesitamos conocer qué dice la Biblia, porque las promesas de Dios son dignas de confianza, como bien leímos aquí, abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Porque sabemos de que es mentira, que es verdad, que no miente. Entonces, sí necesitamos creer en la Biblia, pero asegurarnos de que creemos lo que dice la Biblia en verdad y no lo que queremos que diga la Biblia. Porque muchas cosas van a sonar difíciles, muchas cosas no van a ser exactamente así, y queremos acomodarlo a como suene mejor. Con ese tema de la salvación, a mí me da risa que suelen utilizar ese pasaje, pero hubo otra persona que también le preguntó a Jesús, en vez de a Pablo, qué había de hacer para ser salvo, y la respuesta fue, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Pero nadie usa ese texto para decir, sí, cree en el Señor y tienes que venderlo todo. No, nos gusta más el de Hechos 16, no el de pasaje cuando Jesús le dice al joven rico eso. Entonces, la misma pregunta, y en todo caso, si fue Jesús que le respondió, debemos tomar en cuenta más la palabra de Jesús que la de Pablo. Pero es porque no es eso lo que trata. Entonces, es necesario la palabra, pero es necesario poder entenderla bien en su contexto para que nuestra fe esté fundada en la verdad. Hace tiempo yo encontré un ejemplo de una persona llamada Ray Comfort, explicando un poco del evangelio. Y él decía, si ustedes le venden o le dicen a una persona que se ha de subir en un avión que va a caerse, ese avión se va a caer o corre el riesgo de caerse, y le dicen, ponte este paracaídas, este paracaídas va a hacer que pases tu viaje placentero, va a ser el viaje más cómodo de tu vida,
tu vida va a ser mejor y el viaje, nunca vas a tener un viaje como este si te pones este paracaídas. Esta persona se suba al avión y sienta que no puede recostar su espalda, que la gente se burle porque mira el loco con el paracaídas y está dentro de un avión, eso no tiene sentido. Se va a incomodar tanto, se va a dar cuenta que no es tan cómodo como le dijo que era y se lo va a quitar. Pero cuando el avión tenga un accidente, si tiene un accidente y se cae, se morirá. Pero si esa persona le hubiese dicho la verdad, este paracaídas puede que sea incómodo, puede que la gente se burle de ti, pero yo te aseguro que si el avión tiene un desperfecto y se cae, tú puedes salvar tu vida con esto. A pesar de las mismas burlas, a pesar de la misma incomodidad en el asiento, esa persona no se la va a quitar, porque entiende la verdad del paracaídas, a pesar de eso. Pero por querer hacer que la gente se ponga el paracaídas, comenzamos a cambiar la verdad y lo único que generamos son falsas conversiones que terminan en apostasía, en personas que parece que creyeron que no creyeron, porque no se les predicó el mensaje tal cual. La Biblia no promete flores, un camino bonito de todo. El camino es angosto, nos dice que todos los que crean y quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Jesús dice, si a mí me odiaron, a ustedes también. La Biblia nunca dice que va a pasar tu mejor vida aquí. Pero predicar eso, predicar que llegas a la fe para que tus problemas se resuelven, es predicar una mentira que va a parecer que genera fe, porque la gente comienza a leer la Biblia y a ir allá. Por el momento de la situación difícil, tal cual como vimos en la parábola del sembrador, vamos a tener entonces desilusiones y la gente se va a ir. No es una fe. No nos toca a nosotros generar la fe y por eso que es importante recordar la primera parte. La fe la genera Dios, no nosotros. Entonces prediquemos la verdad, que aunque parezca difícil, aunque algunos digan, pero es un mensaje corto y sencillo, es suficiente. Es suficiente para que las personas sean salvas. Hasta aquí, otra pausa. Comentarios, preguntas. Buenas noches, pastor. Adelante, Isaac. Pastor, disculpe, es que me llamó mucho la atención la parte esa cuando usted hacía referencia, digamos que lo digo porque en lo personal a nosotros, a mi esposa y a mí, tenemos amistades que cristianos, pues, llámese diferentes o de otras religiones o denominaciones, pero me llamó bastante la atención eso que usted dice, incluso porque a nosotros nos dijeron ahora que somos papás, que no, que mira que no es tiempo para tener hijos, mira que estamos en estos tiempos de pandemia, que Cristo viene pronto, que mira que eso, esto, y bueno, en cierta manera creo que en algunos comentarios de eso, recuerdo que a mi esposa la afligió un poco, y también esa parte en la que creo que varias amistades o personas que dicen ser cristianos, y que están como afanados de repente o más pensando en lo que está sucediendo a nivel mundial, que si las enfermedades, que si esto, que no es tiempo para estudiar, porque también digamos que en lo personal he seguido estudiando en la universidad y eso, entonces como que no es tiempo para eso, que aquello, que afanaba en esas cosas y ahora que usted explica esto, me conforta bastante, la verdad, y creo que es como que interpretar la Biblia y la palabra de Dios de la forma correcta, así como usted les pone, ¿no? Entonces quería compartir eso. Gracias, Isaac, y gloria a Dios por eso. La palabra es la que trae ese consuelo, hermano, es la palabra. A mí también me llegó esa parte, porque creo que es normal que podamos pasar por esas dudas. Pasa que a mí me ayudó mucho, tendría que buscarlo aquí ahora mismo, no me acuerdo de memoria, creo que es Jeremías 6. Déjame buscarlo aquí. Jeremías 29. Jeremías 29 del 5 al 13. Cuando el pueblo de Israel es mandado al exilio a Babilonia, lo que dice Dios al pueblo que se vaya en un lugar pagano como esclavos, sin libertad, sin templo. La orden de Dios fue
edifiquen casas, piensen en quedarse, planten viñas, porque se quedarán allí muchos años. Cásense, tengan hijos e hijas. Luego búsquenle consortes, a la pareja. Tengan muchos nietos y nietas, multiplíquense, no mermen, ni trabajen ni por la prosperidad y la paz de Babilonia. Oren por ella, porque si tiene paz, la tendrán ustedes. El tiempo de hoy jamás es peor que el tiempo que vieron los israelitas en Babilonia. Y la orden fue, cásense, tengan hijos, multiplíquense. Entonces, no hacerlo sería dudar de Dios. Decir como que Dios no es tan fuerte o suficientemente poderoso para proveer lo que necesitamos en un tiempo de adversidad. Los pueblos de Israel en Egipto fue cuando más se multiplicó. Y ese pueblo todavía dudaba mucho de Dios. El pueblo acá en Babilonia creyeron y lo hicieron. Entonces, nosotros estamos en una situación todavía peor. Disculpen, no tan grave como esa. Grave, sin duda, no lo es. Sin duda es grave, pero no es la peor. Y en cualquier caso, aunque fuera peor, Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue siendo más fuerte que cualquier circunstancia que se pueda pasar. Por eso, como le mencionaba, lo que dice Hebreos, no andamos por vista, andamos por fe. Si Dios dice que esto es bueno, no miro el tiempo, no miro qué pasa. Dios dice que es bueno y lo haré. Tenemos aquí, disculpa que te use de ejemplo, Ashley, pero Ashley es misionera y se vino a Panamá en plena pandemia. Para muchos dirían, no, usted no es el tiempo para eso. ¿Cómo vas a hacer eso? Pero Dios nos manda a ir al tiempo, al mundo a predicar el evangelio. Ella tenía un llamado y ha obedecido, porque la obediencia no mira circunstancia, mira simplemente que Dios me está diciendo que vaya y voy. Dios se encarga de cuidarnos. Entonces, fe no es andar a la locura, sino fe, Dios me manda, yo voy, no sé cómo me va a sostener, pero me va a sostener. Entonces, le creemos a Dios. Adelante. ¿Otro comentario o pregunta? Hermano Nelson. Edgardo. Diga, hermano. Podemos ir a Hechos 14 un momentito. 14:9. 14:9. Lo que pasa es que quiero dar 3 ejemplos de fe, porque antes se habló sobre el texto en su contexto, y es importante que cuando se habla de fe, veamos que cuando la palabra fe la define las palabras que la circundan, o sea, el significado depende de las palabras que la circundan. Y es por eso que solamente quiero hacer un pequeño aporte de lo que de la palabra fe en 3 versículos rapiditos. En el 9 podemos leer 14:9. Ya estamos Adelante. Ahí. Este oyó hablar a Pablo, quien cuando fijó los ojos en él y vio que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. No podemos descalificar rotundamente que la fe opera también en el deseo interior de la persona cuando quiere un bien para sí. ¿Me está entendiendo? Pablo vio que tenía fe para ser sanado. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Quizás cuando damos el ejemplo de que la persona cree que porque tiene fe se pierde la soberanía de Dios. No se pierde jamás la soberanía de Dios. En su soberanía, Dios decide si lo sana o no lo sana. Estamos totalmente de acuerdo. Pero es también un mandato de Dios al creyente que tenga fe en las cosas también que desea para sí. Aquí vemos clarito que sí tenía fe para ser sanado, y por su fe para ser sanado, cuando Pablo lo vio, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Entonces ahí fe es esperanza. En su texto, en su contexto, fe es esperanza. Luego en Hechos 14:9, 17:31, voy yo rapidito. Dice la palabra del Señor: por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos al haberlo levantado de los muertos. Dando fe a todos, ahí es dando testimonio. Ahí fe no es esperanza, es testimonio. Dando testimonio, o sea, fue un testigo de que en aquel entonces fue levantado de los muertos. Luego en Judas
1:3. Voy rapidito. Judas 1:3. Ajá. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salvación, me ha sido necesario escribiros amonestando a que contendáis ardientemente por la fe que una vez y para siempre ha sido dado a los santos. Allí fe es doctrina. Entonces le estoy dando hermenéuticamente hablando 3 ejemplos de que cuando la Biblia habla de fe, tenemos que asociarla con las palabras que la circundan para poderle dar su significado exacto, o sea, su significado natural, como lo dice la palabra. En una, como les expliqué, era esperanza, en otra era un fiel testigo de algo que se vio, y en la otra es doctrina. Por eso cuando antes usted habló de la fe salvadora, muchos la confundieron con la fe para sanar. Y entonces usted dio el ejemplo, ¿no? De que no, que no es para cumplir nuestros deseos, pero sí se ha dado en la Biblia testimonio también de que muchos tuvieron fe y lograron el propósito de Dios en su vida, precisamente porque la fe fue operativa, fue en obediencia de la persona, creyéndole a Dios. Ok, ese era mi aporte, hermano. Gracias, hermano. Sí, en cuanto al deseo de sanar, cuando uno ora, porque Dios nos manda a orar por los enfermos, oramos porque creemos de que Dios puede sanar. Si no, no oramos. Y por eso esperamos que sane. Ahora puede que Dios nos sane. Pero yo confío en Dios, en que sé que puede. Y confío en su soberanía, de que aun si no lo hace, no caigamos en el error algunos de que es que no tuve suficiente fe. Simplemente no fue la voluntad de Dios en que se sanara. Yo quisiera aportar, no sé si iba a decir algo, pastor. No, adelante, diga. Acá Nancy, sí. Sí, yo estoy recordando un caso donde me congregaba anteriormente, una persona que tenía cáncer. Entonces, muchos pastores que dicen ser pastores y conocen la palabra, se dejan llevar por eso mismo. Muchas veces le declararon a esa persona que él era sano. Ahora, en lo personal, yo visitaba a esa persona, conocíamos a esa familia. Yo nunca vi a esa persona preocupado ni frustrado que él se iba a morir. Él estaba tranquilo. Siempre yo lo vi, a ese señor lo vi en paz. Pero el señor a la larga murió. Y él tenía fe porque él estaba confiando en que él iba a ser sano. Pero murió, pues, porque es también conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ese es el error que yo veo, que están declarando que tienes que tener fe y que la fe está bien. Tenemos la fe, porque todo el que está enfermo tiene la fe. Todos, mi hija estuvo hospitalizada, yo tenía la fe. Pero yo dije un momento, Señor, es tu voluntad, no la mía. Y aún así tenemos que amar a Dios según la voluntad de Dios. Entonces, ese es el error que cometen. Se van a los versículos, pero es la voluntad de Dios, como usted dijo en antes. Si la voluntad de Dios está en que se sane, gracias, Señor. Pero si en la voluntad de Dios está en llevárselo, en que parta, también gracias, Señor. Correcto. Entonces, necesita que es el error que veo que se van a los versículos, así se van, pero la verdad es la voluntad de Dios. Entonces, el otro error que vi es que el hombre muere y dicen que ¿qué dice? No, era que no tenía suficiente fe. Eso es un error muy grande, porque yo nunca vi a ese señor preocupado de que no tuviera fe en ningún momento. Yo lo vi en paz. Así que, bueno, son cosas que uno ve, vivencias, que uno dice, bueno, la palabra se está manipulando, acomodando, como que yo mando a Dios y yo declaro y yo confieso, y esa clase de cosas a la larga, uno mismo, los miembros que tienen los ojos abiertos se dan cuenta de la verdad, aunque ellos usen muchos versículos de la palabra. Y le puedo contar otros casos que también los viví, pero ese era el que quería traer a mención. No, claro, hermana. Amén. Y gracias por el aporte, porque bajo esa lógica, nadie se debería morir si tiene fe siempre, porque
si tienes fe, no, todas las enfermedades no te van a pasar y no va a pasar nada. Y eso es un error horrible. Hoy, de muchas malinterpretaciones pueden pasar un montón de cosas, pero no quisiera, iba a decir otro ejemplo, pero no me voy a desviar del tema. ¿Algún otro comentario o pregunta hasta ahora de lo que hemos Nelson, visto? es dime. lastimoso que, o sea, no sé si es que no están meditando en las cosas de arriba o en la plenitud que hay cuando estemos, o sea, dice, seremos como Él y estaremos con Él. Yo no sé si ustedes sueñan eso, pero yo quiero estar aquí y ver a mis hijos crecer y todo, pero yo también anhelo ver al Señor. Claro, yo le pido en fe que Él venga y me levante y no conoce la muerte, ¿no? Yo no estoy pidiendo mal. Pero el hecho de decirle a una persona, es que te mueres y no tienes fe, pero entonces que este mundo es mejor que el que está allá. No entiendo, es como que sacan de contexto todo lo que dice la Biblia y bueno, pues vive en la tierra que es mejor que está en el cielo. O sea, ese es cuando sacan las cosas fuera de contexto. Correcto. Y qué triste que veamos, porque muchas veces Dios permite las enfermedades o una dolencia, y lo vemos en Pablo, para mantenernos humildes, no orgullosos, para santificarnos. Él no está aquí para que, wow, tenemos la vida plena. Entonces, ¿para qué lo anhelamos si tenemos todo pleno? O sea, no podemos desviarnos de todo lo que dice la Biblia. Agarra la fe por allá, agarra el amor por acá, todo. El consejo va unido. Amén. Gracias, Maylin. Y así mismo es. Alguien dijo, no recuerdo quién, que esta vida para el creyente es el peor infierno que ha de vivir, y esta vida es para el no creyente lo más cercano al cielo que va a vivir, porque obviamente lo que va a vivir después es peor, y por lo que los creyentes va a ser mejor. Entonces, pero precisamente por eso que ha dicho Maylin, que ha dicho hermana Nancy, hermano Edgardo, todos los que han aportado, es que necesitamos valorar la palabra, y como bien dijo el hermano Edgardo, también estudiar en el contexto, porque por más que la fe sea ferviente, yo conozco gente devota, pero que no falta la iglesia y que está ahí, pero si la fe no está en lo que es la verdad, no sirve de nada. Hay personas que se dedican a otras religiones y que no faltan a sus rezos o a las cosas que sea que tengan que hacer, al ayuno de 40 días, a visitar tal, lo que sea que le exija la religión. Pero la fe salvadora no es salvadora porque sea mágica, sino porque la fe está en Cristo, que es el que salva. Creer en quién es Cristo de verdad es lo que nos salva. Entenderlo, estar convencidos de eso y confiar en Él. Cuando confiamos en Él es que ya dejamos de luchar por una salvación por obras y a descansar en Él, que Él nos salva. Y sí, obedecemos, queremos y tenemos que obedecer, pero ya sabemos de que nuestra confianza no está ahí. La fe nos va a llevar a tener seguridad, no en nosotros, sino en la persona de nuestra fe. Y miren que hay que tener mucho cuidado porque aún dentro del cristianismo, de las personas que dicen cristianas, puede haber esos errores. Hace un tiempo creo que también di ese ejemplo, conversaba con dos personas que van a la iglesia cristiana, y yo les pregunté, bueno, yo no les pregunté, disculpen, un amigo les preguntó, yo estaba ahí presente, y les digo, ¿qué pasa si tú vas caminando por la calle y de repente tienes un mal pensamiento y te atropella un carro y te mueres? ¿Vas al cielo? Y la respuesta de ambos fue, yo no sé, Dios sabrá. Eso significa que lo que sea que ellos crean no está basado en el conocimiento de la verdad de la Biblia. Si ellos creyeran en el conocimiento de la verdad de la Biblia, entenderían que nuestra confianza está en Cristo y que nosotros seremos salvos. Que porque Dios ha garantizado la salvación de aquellos a quienes ha llamado. Ese conocimiento nos va a llevar a eso. No es una licencia para pecar, pero es el convencimiento de que si eso pasara así, que no quisiéramos que pasara, es Dios quien nos guarda y no es nuestra justicia, la de Él. Por eso que a medida que conozcamos más a Dios, podemos confiar más en Él, pero si el conocimiento que nos llega es errado, por más devota y fuerte y piadosa que pueda ser mi fe, es vana, no sirve, porque está fundamentada en esa silla de papel y no en la silla de madera que realmente me va a sostener. Entonces, por eso es que no nos basta saber que alguien dice que va a la iglesia o que pertenece a una religión o que hace tal cosa. Si su fe no es en el Dios de la Biblia, en Cristo, es por gusto. Es por gusto. No va a servir de nada. De nada, porque cuando se vayan a sentar, eso que creen que los va a sostener, no los va a sostener. Se van a caer.
Y muchos, lamentablemente, mueren así, otros se desaniman o se decepcionan durante la vida. Y ahí es donde vemos pasajes como lo de la parábola del sembrador, cuando dice algunos, cuando vinieron las aflicciones y los problemas y los afanes de la vida, la semilla que parecía que había germinado después se va, porque si hay una fe verdadera, hay una fe falsa. Suele ser eso. Continuamos con el párrafo 3 y luego cerramos. Y aquí volvemos a hablar acerca de del nivel diferente, si la fe es débil o fuerte. Y habla acerca de que la fe es atacada o debilitada. Pero la fe verdadera resulta, sin embargo, victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de la fe. Nuestra fe va a ser atacada y debilitada. Y de muchas maneras. Cada vez que pensamos hacer algo que parece bueno, pero que no es basado en la Biblia, creyendo de que puede ser útil hacer algo fuera de la Biblia, estamos dudando de la palabra de Dios. Estamos creyendo de que su palabra no es suficiente. Muchas veces dentro de la iglesia sucede como que yo necesito hacer algo más para que la gente llegue a Cristo. Yo necesito hacer esto para llegar a Cristo porque o cambiar el mensaje o hacer tal cosa. Y a veces nuestra propia obediencia, cada vez que Dios me dice algo, Dios me lo está diciendo, pero yo no lo hago, es porque comienzo a dudar, mi fe se debilita, porque todos tenemos episodios de incredulidad de vez en cuando y no debemos entonces apropiar de los que dice acá arriba, los medios designados por Dios para aumentarla y fortalecerla, que es orar, leer la Biblia, congregarnos, estudiar la palabra, porque en el momento que descuidamos eso, obviamente dudaremos de cosas que Dios dice y querremos hacer de más o hacer de menos en cosas que no es necesario. Entonces necesitamos, cuando estemos en esas dudas, debo hacer esto, no lo hago, utilizar los medios de gracia. Porque parte de los medios de gracia es congregarnos, y una de las razones de la congregación es edificarnos unos a otros, exhortarnos a las buenas obras. Esas buenas obras, ¿cuáles son? Solamente de ayudar a un viejito a cruzar la calle, que es bueno, sí es bueno, pero esas buenas obras a las que se refiere es aquellas cosas que Dios dice que son buenas. Exhortarnos a hacer lo que Dios nos manda a hacer. Nos podemos desanimar, eso es totalmente normal que pueda pasar, pero hay medios que Dios ha dejado para atacar ese momento de debilidad, esos momentos de incredulidad. Jamás podremos salir de ahí si nos aislamos o si pensamos que hay otra manera para poder sobrepasarlo. Reconozcamos nuestra debilidad como seres humanos y la necesidad que tenemos de ser fortalecidos en Cristo para poder hacer frente a esos momentos de ataque cuando Dios me dice algo y yo, no, mejor no lo hago, mejor espero y dudo. Confiemos en el Señor y para eso necesitamos conocerlo cada vez más. Él es digno de confianza. Él no miente. Es normal que dudemos de alguien que no conocemos. Pero si alguien te dice de alguien que esa persona no miente, y a veces humanamente hablando llegamos a tener tal confianza en otras personas, Dios es digno 1.000.000 de veces más de esa confianza, porque jamás ha mentido, ni miente, ni mentirá, y cumple todo lo que dice. Y no solo eso, sino que Dios además es bueno, y todo lo que hace lo hace bien, es sabio. Pero si yo todavía no conozco que Dios es sabio, que lo hace bien, que Él es perfecto, yo dudaría si realmente Él está a cargo de todo, pero Él está a cargo de todo, Él tiene control de todo, yo confío en Él. Él no necesita tomar el control de las cosas, Él tiene el control siempre. Y eso me permite poder descansar y saber, Dios sabe lo que hace y haré lo que Él me pida, aunque no lo entienda, aunque sea un mandato como el de Abraham, aunque sea un mandato sencillo y fácil de obedecer, como ir a la iglesia. Lo que sea que Él me diga, lo haré a medida que voy creciendo en ese conocimiento. Pero solo es posible obedecerlo realmente con ese conocimiento. Si no tenés ese conocimiento, hay personas que pueden intentar vivir con ese afán de yo hago genuinamente esto y lo otro, pero sin ese conocimiento no sirve de nada. Necesitamos confiar y conocer a Dios para que sea esa fe genuina.
eh, y valorar la palabra como suprema norma de justicia, esa excelencia superior a todos los demás escritos. Otro comentario o pregunta en este tiempo, en esta siguiente sección. Rescatar, hermano. Rescatar que ante todas estas herejías, tomando en cuenta que herejía es una verdad a un extremo, ¿no? Llevada a un extremo, es cuando existen estas confusiones. Cuando usted dice que tenemos que tomar la palabra en su texto, en su contexto, para no crear un pretexto, ¿verdad? Es precisamente la falta del estudio lo que está llevando al error a la mayoría de las iglesias y a la mayoría de las denominaciones que se están yendo precisamente a un extremo y no al estudio serio de la palabra de Dios. En estos días, el pastor reformado Augusto Nicodemus hablaba sobre la ley de causa y efecto, que en la Biblia en realidad el Señor nombra casi desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entendemos que Dios es soberano, pero nosotros lo que sembramos lo vamos a cosechar. Entonces él hablaba del versículo de que siempre nos escudamos de que el Señor traerá a la iglesia a todos aquellos que han de ser salvos, pero siempre queremos obviar el otro que dice, id y hacer discípulos, predicar mi palabra hasta lo último de la tierra. Para que ocurra lo primero que dije, tiene que ocurrir lo segundo primero. Él lo va a traer, sí, pero él da un mandato, y el mandato es id y predicar la palabra hasta lo último de la tierra. Entonces, él estaba haciendo referencia a que como una iglesia quiere tener miembros si no evangeliza. En cuanto a la soberanía de Dios, yo puedo decir, no, yo no voy a evangelizar porque Dios ha de traer a la iglesia a los que han de ser salvos. Eso no se va a dar. Y si se da, no es bíblico que se dé de esa manera. Amén, amén. Sí, correcto. Amén, gracias, hermano. Como decíamos al principio, Dios da la fe, pero para que esa fe llegue a activarse o que se manifieste, tenemos que predicar el evangelio. Así mismo tenemos que ser obedientes también. Yo quería aportar algo. Adelante. Lo que sucede con la fe para que haga en nuestras vidas lo que Dios siempre ha pretendido que haga, o sea, vivir un caminar cristiano productivo, pues va ligado mucho a la doctrina, pues. Me di cuenta lastimosamente, yo nací en el evangelio, pero lastimosamente hasta esta cuarentena vine como a conocer doctrina, esa es la palabra, ¿sí? Conocer doctrina, me empecé a ver y que en YouTube así, predicación y eso, otra denominación, bueno, bautista específicamente. Y entonces yo personalmente les puedo decir, personalmente, no tiene que ser el caso de todo el mundo, que muchas cosas que suceden en otras denominaciones y eso, no es que ellos no sean salvos, hay mucha otra denominación evangélica, hay muchos grupitos que sí son salvos a pesar de toda la distorsión y eso, algunas distorsiones que tengan y eso, pues no lo hacen por mal, intencionalmente, pues sino más bien por falta de doctrina, muchos serán salvos, pero el problema en no tener una correcta doctrina, según lo que voy viendo personalmente, lo que me ha pasado a mí, es que, o sea, si no tienes una correcta doctrina, vas a vivir una vida cristiana tan mediocre. Y a mediocre me refiero como que vas a vivir frustrado, como que buscando así como que en tu propia fuerza o en lo que tú crees, en lo que tú piensas que Dios es, que Dios puede hacer, que Dios no puede hacer, que Dios quiere y que Dios no quiere. O sea, vive como si Dios tuviese puesto una carga encima, como que el cristianismo hubiese sido una carga y que, o sea, Dios te la puso y de ahí para adelante defiéndote como puedas, pues, o sea, invéntate tú las cosas, a las cosas y eso. Cuando si uno estudiara, uno dice, wow, uno hallara, por ejemplo, en mi caso, cuando yo descubrí esta cuarentena, hermano, que, o sea, una vez salva, ya yo no me pierdo, usted no sabe la
carga que a mí se me quitó de encima. Y aún así me mostré como un poco reacia a eso, porque dije, y si eso coopera para que, no sé, me vuelva así que súper pecadora por la seguridad de mi salvación y no sé qué eso, y no, todo lo contrario. No sé cómo funciona y cómo se da, pero o sea, motiva más como para que uno se ocupe en su salvación, que estamos llamados a desocupar de nuestra salvación, pero no como que a ganárnosla y como que, ay, si haces esto la puedes perder, si haces esto y esto, y eso es un solo ejemplo de uno de los puntos. Pero sí, para hacer referencia a eso, que todo gira en torno a la doctrina que se recibe. Hay muchos cristianos que sí son salvos, independientemente de su denominación, pero o sea, la vida cristiana que llevan es súper mediocre dependiendo de la doctrina que reciben. Gracias, Pero Zucaina. es que Adelante, yo Mayrin. pienso también ahí que es responsabilidad. Antes yo también excusaba eso porque yo decía, están siendo engañados y demás, pero o sea, cada uno tiene su Biblia, deben de leerla, y ahí es donde el Señor por misericordia le abre sus ojos. Y yo veo que esto pasa de generación en generación y pasa por lo general en la siguiente generación. Nosotros estudiamos Jueces y veíamos cómo Israel, o sea, caía y era porque desconocían y no le transmitían, o sea, los padres no le transmiten a los hijos, no le transfieren la doctrina, esperan que el pastor allá le dé comida nada más los domingos, y eso es un problema. Entonces también esto, antes habló el hermano Edgardo del tema de ir a ser discípulo. Yo creo que aquí muchas mujeres somos mamás. No es que ahora tenemos que salir en el vecindario, si tenemos la oportunidad, me está entregando tratados, haga discípulo en su casa. Ese es el principal llamado. Porque queremos campaña, llenamos a la iglesia de invitados, y ¿quién los puede atender y demás? Vaya y predícale a la amiga que no es cristiana. No está hablando de los problemas de ahí, o sea, en el diario vivir, no en campañas como de repente la gente está acostumbrada. Y que no digan después, es que la Iglesia Bautista de Costa Verde no hace evangelismo. Ese es nuestro mandato todos los domingos cuando salimos de la iglesia, no es solo como por si hay invitados y no han tenido otras oportunidades de estar acá, que no se piense eso, porque yo sé que hay conceptos errados del tema de hacer evangelismo también. Pero también es la falta de lectura de la palabra de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Correcto, y muy buen aporte, Mayrin, gracias por eso. Quería agregar algo de lo que ya ha mencionado Zucaina. Ciertamente hay personas que son salvas en medio de una congregación que no enseña sana doctrina, creo que a pesar de la sana doctrina, a pesar de la mala doctrina. Pero hay que tener cuidado porque muchas generan falsos convertidos. Y mucha gente cree que es cristiana, que está en esos lugares, pero no son cristianos, porque no han creído realmente el evangelio. Cuando se exponen al evangelio, lo rechazan. Cuando escuchan de verdad que Dios es justo, que es santo, que es soberano, que no es la imagen de Dios que tienen, no lo quieren, no lo creen. Entonces, ahí hay mucho la importancia de esa y de tener cuidado sobre lo que se escucha, inclusive dentro de las iglesias, ¿no? Porque si una iglesia no enseña eso, están poniendo en riesgo grave de muerte a muchas de las personas, y de muerte espiritual, a las personas que están ahí al no enseñarle la verdad que está en la Biblia. Porque va a ser como lo que mencionaba en el ejemplo, vendiéndole el paracaídas es para tu vida cómoda y no para que te salve la vida. Entonces necesitamos enseñar la verdad, porque si no es la verdad, si no es el evangelio como tal, no es poder de Dios. No es poder de Dios. Porque, por ejemplo, ese tema de que la salvación no se pierde, yo tengo un amigo, otro amigo, que una vez conversó con un pastor que predicaba eso, y él le preguntó por qué enseñaba eso. Y él dijo, me sorprendió cuando él dijo que él creía que no se perdía, pero que lo enseñaba para que la gente no viviera como loco. Eso es precisamente lo que la Biblia dice que es doctrina de demonios. Agregarle cosas al evangelio. Es no confiar en que la palabra de Dios es suficiente. Por más que la intención es buena, si no es la verdad, no es suficiente. Necesitamos la intención y la verdad. Si no va junto, no sirve. Es como que la fe es sincera, pero si no tiene conocimiento, por más que confíe en que la silla de papel me va a aguantar, no me va a aguantar. Necesito conocer, convencerme y confiar en la silla de madera, no en la silla de papel. Por eso que la verdad, y como bien mencionas, la doctrina es importante.
Y en muchas ocasiones es necesario salir de iglesias que no enseñan eso porque están jugando con la vida de las personas. Tal vez con una muy buena intención, pero repito, la buena intención no es suficiente. Necesitamos la verdad. Ok, hermanos. Último punto que quería mencionar aquí. El final del párrafo 3 dice, Cristo, quien es tanto el autor como consumador de nuestra fe. Nuestra fe está en Él. Él es el autor, Él es el consumador, Él es el verdadero héroe de nuestra fe. No es Abraham, es Cristo, nuestro verdadero héroe de fe, en quien tenemos que depositar nuestra fe, es en Cristo. Esa silla de madera perfecta que nos va a sostener y que no podemos sentar como confianza, si no, no vamos a caer, es Cristo. El Cristo bíblico, Hijo de Dios, Dios, Él es el único que nos puede sostener y con confianza, sin dudar. Más nada. No es Cristo más esto, no es Cristo más, es Cristo. Ya. Entonces, eso es quien tenemos que proclamar. La fe salvadora es salvadora porque confía en Cristo, porque confía en la silla correcta. No en las sillas otras falsas que parecen que sirven, pero no sirven. Entonces, lo proclamamos a Él, le creemos a Él y lo conocemos y lo adoramos a Él. Y es digno de toda oración. A quien tenemos que enseñar y proclamar, Él es el autor del Evangelio, Él es quien salva a las personas. Entonces, proclamemos a Cristo y solo a Él, y confiando en que su Evangelio es suficiente. El mandato de arrepentirnos y creer en Él es un mandato, no es una invitación, es un mandato. Dios manda que nos arrepintamos y que creamos en Él, y lo manda porque Él es Rey. Por eso tiene el derecho de mandar. No es como que si quieres, no, si quieres no, porque si es una invitación y la rechazas, ¿quién te puede juzgar por rechazar una invitación? Pero si tú fallas a un mandato de quien tiene la autoridad, ahí sí tienes derecho a condenación. Y eso es precisamente lo que pasa cuando alguien no cree. Está rechazando el mandato del rey a no creer, a no arrepentirse. Entonces, proclamemos los mandatos del rey, principalmente el de arrepentirnos y creer, y en base a eso después crezcamos, hermanos. Crezcamos en el conocimiento de Dios para poder seguir obedeciéndole cada vez más. Cada vez que usted lo haga, se va a dar cuenta que siempre hay más cosas, y lo más importante es que se va a dar cuenta de que es bueno. Es bueno, obedecer a Dios nunca va a ser malo. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Y cuando los comenzamos a obedecer, nos damos cuenta de que cuán bienaventurado es aquel que tiene la palabra en su delicia, aquel varón de Salmos 1 que medita en ella de día y noche. Entonces, procuremos estudiar la palabra, crezcamos en eso y proclamemos el mensaje tal cual. Esa es la fe salvadora, hermanos. No la producimos nosotros, no la podemos generar nosotros, no nos frustremos por eso, pero como aplicación yo quisiera, una de las cosas que pueda entender es que descansen en que cuando predican es Dios quien salva, no usted. Su predicación no tiene que terminar en una venta para cerrarla y ya logré la venta. No, que predique el mensaje y de lo que Dios dice, que se arrepientan. Si creen o no, no depende de usted. Pero también ese conocimiento sirve diariamente para poder cada día tener motivo de agradecimiento a Dios. Porque si somos conscientes de que esa fe no proviene de mí, como dice Efesios 2:8, sino de Dios, y yo tengo esa fe porque he creído, entonces yo tengo que darme cuenta de que fue Dios quien decidió dármela. Así que cada día yo debo de poder decirle, Señor, gracias, porque me tuviste por digno de recibir esta fe que no merezco, y por medio de esta fe poder adorarte y poder ser salvo. Y por eso no me puedo jactar de la salvación. Por eso no nos podemos jactar de ser elegidos, sino alabar a Dios por su salvación. Inmerecida, pero grandiosa y maravillosa como nada en este mundo. Entonces nos sirve para descansar en Él, tanto en nuestra predicación y como para poder alabarlo a Él diariamente, reconociendo que es todo de Dios. Es todo de Dios. No hay ningún porcentaje del hombre ahí. Es 100% Dios quien hace la obra. La salvación es de Dios, como dice Jonás. Entonces,
Confiamos en Dios, en lo que Él dice, su palabra, estudiemos la palabra, valorémosla como el párrafo 2 dice, para poder entenderla y cuando la entendamos, obedecerla en el contexto. No creer las mentiras, sino crear falsas expectativas que pueden traer desilusiones en cuanto a la persona de Dios por creer cosas que no son. Hermanos, muchas gracias por su tiempo, por la oportunidad de haberse unido a este estudio. Espero que haya sido de bendición, que podamos seguir aprendiendo más de Dios y recordándole que estudiamos la confesión para poder saber qué creemos de la Biblia. Esto es lo que creemos de la Biblia en cuanto a la fe salvadora. Entonces, que eso lo podamos tener claro. La confesión de fe la pueden leer, es gratis, está en la página web de la iglesia, o se meten en Google y buscan Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, también la pueden buscar y leer. Si se dan cuenta, cada párrafo tiene muchos más versículos, pueden leerlo con detenimiento, con calma, y poder entonces ir profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que, sí, adelante. Yo tengo una pregunta, disculpa pastor, antes de que cierre. El domingo dijeron que iban a vacunar en Anclas Mall. ¿Qué sabe de eso? No sé nada. No sé nada, pero creo que hicieron eso, porque me pareció que cuando ellos llegué están en la vacunando. mañana, Ellos cerquita del están elevador. vacunando allí. Ok, pero uno puede transitar, ¿no? Igual, normal. Me Como imagino. para ir a la iglesia. Ajá. Ah, sí, sin problema. Ah, ok. Está bien. Gracias. ¿Cómo no? Perfecto. Entonces, ¿alguien que pueda orar para concluir este tiempo? Se lo agradezco. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra que nos enseña, que nos ayuda cada día a conocerte más. Síguenos ayudando para meditar más en tu palabra y que tengamos ese deseo siempre de conocerte, esa pasión de estar más cerca de ti, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos como hermanos también a exhortarnos al estudio de la palabra. Danos una noche tranquila y que podamos descansar y seguir meditando en tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.